Buenas tardes. Hoy le doy la bienvenida a mi paisano y amigo Fernando Valencia en este primer video de este canal que nace por una inquietud que hace rato tengo de permitir un espacio donde la gente nos cuente algo que puede ser relevante para generar un impacto positivo. Ese es como el principal fin. Y dentro de ese generar impacto positivo, pues nos puede contar algo que considera que es importante contar para tener ese impacto positivo. Así que hoy estamos con Fernando, que es sociólogo de profesión, colombiano como yo, y él ha tenido la suerte de tener mucho contacto con el área de la salud y la experiencia del paciente. Entonces, con esa perspectiva nos puede contar cosas que ha visto, gracias a que puede comparar, nos va a contar, pero Perú, Ecuador, Chile, vamos a ver, su hermano, que es parte de la historia, está en Suecia, es médico, también colombiano. Así que obviamente esa vista que le da su hermano desde Suecia es fundamental para tomar esa foto que solo puede verse desde afuera. Desde adentro es imposible. Entonces Fer nos va a contar un poco sobre eso. Ya. Sí, o sea, básicamente de lo que queremos hablar en esta tarde con Juan es como algunos problemas que representan para los usuarios y las usuarias los servicios de salud en el caso chileno. O sea, vamos a mirar eso en primera instancia como un elemento que es muy problemático. ¿Por qué? Porque muchas veces esos servicios no solamente resultan costosos, sino que siempre están beneficiando al prestador y no al usuario. Y el prestador pues adquiere unas ganancias exorbitantes frente a lo que debiera prestarle al usuario. Y eso se va a notar en un manejo que con Juan le hemos llamado perverso en la atención. ¿Y por qué empieza así? Porque uno de los problemas que tiene es eso en el caso chileno es que los servicios de salud obedecen a una lógica que se llama integración vertical. ¿Esto qué quiere decir? Que las ISAPRES, que son las instituciones de salud que prestan los servicios, que le prestan el servicio y hacen el vínculo con el Estado, esas ISAPRES junto con las clínicas, junto con las farmacias, junto con los laboratorios, pertenecen a un solo dueño, a un solo consorcio, a una sola empresa. Entonces lo que hace que se generen prácticas, como decíamos ahora, que no benefician al usuario, sino que siempre están otorgándole ganancias y desde el punto de vista ganancias económicas a los prestadores o a las empresas en este caso. ¿Cómo se origina eso? Entonces yo le decía a Juan, voy a tomar como mi ejemplo mi propia experiencia, para citar solo dos. Una, yo voy a una clínica aquí en el oriente de Santiago porque simplemente me creía estar desgarrado de un músculo en la pierna derecha, entonces voy a una clínica donde me recomiendan que me haga atender con el mejor traumatólogo, deportólogo que hay en esa clínica. Entonces esta persona me ve, ¿sí? Mira a grandes rasgos, o sea, no me dedica más de 5 minutos en la atención, sin ni siquiera hacerme un examen ni una conversación conmigo, me dice no, ya está. Yo supongo, es decir, supongo, no está haciendo no está tirando ningún diagnóstico, dice yo supongo que es el músculo isquiotibial el que está allí fallando. Entonces lo primero que me hace es que sin dudarlo me envía a exámenes, o sea, me manda a un examen de resonancia y a un TAC de rodilla. Entonces eso ya está suponiendo una práctica viciada, perversa. ¿Por qué? Porque él es un hombre experto, o sea que yo no soy el primero que ve en su vida, porque se supone que es una eminencia en rodillas y en deportistas. Entonces parte por el ciclo final del procedimiento, que es un examen de resonancia, perdón, se hace cuando ya se han descartado todas las otras vías, ya hay algo inevitable que es un procedimiento quirúrgico, un procedimiento mucho más complejo, pues para no decir que es una cirugía. Entonces allí empieza el ciclo perverso que nosotros le hemos llamado. El último procedimiento, la última instancia que no corresponde. Sí, estamos diciendo que, claro, que este médico lo primero que hizo fue generar un examen un examen de resonancia. Les decíamos que era el primer movimiento perverso porque es un examen muy complejo, costoso, o sea, estamos hablando de 400 a 500 mil pesos en Chile, que no
No está se justificado dice, en no esta está justificado instancia, en esta primera etapa. Y esto lo valido por una opinión de mi hermano, que es médico, que Juan lo decía ahora, que es un médico anestesista cirujano en Suecia, donde también conoce el sistema sueco, que no sé si decir que ese es mejor, pero por lo menos es un sistema que procede de otra manera, de una manera más integral. Entonces, lo que me decía mi hermano es que, claro, el médico lo primero que tiene que hacer es auscultar con todas sus herramientas los elementos que yo tenía en mi pierna, pues para generar un procedimiento antes que generar un examen tan complejo como un test de resonancia. Entonces, ¿qué pasa? Entonces allí el médico inmediatamente cuando prescribe da la autorización para el examen de resonancia, lo que sugiere es que se debe hacer en su clínica. Entonces allí empieza otro elemento que uno dice, bueno, ¿pero por qué? Entonces dicen, sí, porque aquí los test de resonancia son los mejores en la ciudad. Entonces damos mayor fidelidad y bueno, yo voy a ser finalmente el que haga tu tratamiento. Entonces uno ahí lo que observa es que nuevamente es un procedimiento que básicamente es beneficiando a la empresa y no al usuario. Es terrible entonces, ¿por qué? Porque cuando uno va y consulta con otros profesionales, lo que simplemente le dicen a uno es que cuando hay ese tipo de lesiones, como el caso de la mía, que no era una lesión compleja, era una lesión de mucha observación, quien debe hacer ese proceso o esa evaluación inicial antes de una toma de decisión por parte del traumatólogo es el kinesiólogo, que es el que hace la evaluación primera y mira con un examen muy simple, que es un tomógrafo, para examinar de manera muy rápida si los músculos están heridos o hay alguna complicación traumática mayor, pues para derivarse con un traumatólogo. Y en este caso era simple, era básicamente que mi caso simplemente tenía que ser derivado con un kinesiólogo, como así fue. Yo finalmente terminé donde un kinesiólogo amigo que trabaja en un centro deportivo donde yo voy, que me atendió con un tomógrafo básico, examinó la pierna y me dijo, allí no hay ruptura de tejidos, o sea, lo que tienes allí es simplemente carga, un trabajo que hiciste con fuerza y hay un dolor, y ese dolor se quita con unos ejercicios. Estamos hablando de un ahorro no solamente de tiempo, sino de dinero y de todo lo que implica para uno también emocionalmente pensar que uno tiene un trauma mayor, que tiene que someterse a un test de resonancia con lo que eso implica. Entonces ahí lo que vemos con ese ejemplo es una clara constatación de cómo el sistema chileno, bajo esta lógica de la integración vertical, beneficia a las empresas y no a los usuarios, y la pregunta es ¿qué debemos hacer entonces los usuarios? Si esto es una oportunidad también para generar otras alternativas de salud, de atención en salud mucho más eficaces y beneficiosas para nosotros. Perfecto. Y ahí entonces, muy bien, ya tenemos un caso concreto. Yo creo que en este punto no sé si demos rápidamente, para que no se nos alargue mucho, un ejemplo con el otro caso que me contaste. Sí. Y básicamente contemos cómo es la experiencia en general, ¿no? O sea, cómo en otros países se está realmente más a favor del usuario y por tanto en el sistema público, que también es otro ejemplo que puede dar Fernando, que me comentaba antes tras bambalinas, tanto en el sistema público como en sitios como en Suecia, que se quiere hacer el uso más óptimo posible de los recursos, porque pues los recursos, si se ahorran recursos, el Estado está mejor, la nación está mejor y los costos son menores, o sea, se usa eficientemente los recursos, o sea, no, gracias a que no tiene el incentivo perverso como ocurre aquí, ¿sí? Así que eso es como lo que vamos a tratar de contar o de hacer notar con el segundo ejemplo. Entonces, bueno, vamos con el segundo ejemplo. Entonces, yo voy a partir con mi dedo. Mi dedo está torcido. La falange, la distal superior está torcida. ¿Por qué? Porque simplemente hace 3 meses, en abril, tuve un pequeño accidente, un accidente doméstico en que se me dobló el dedo y algo que debió ser tratado de manera simple terminó en un caso muy complejo con mi dedo torcido. ¿Cómo empieza esto? Entonces empecé con una torcedura normal que empezaba con una evaluación muy simple de un traumatólogo experto en manos o un ortopedista experto en manos, y fue así. Entonces yo fui
me atendió un ortopedista, un traumatólogo acá en Santiago, en una clínica, donde lo primero que él me dice, y muy acertado su diagnóstico, es que evidentemente tengo el tendón roto, que hay que hacer una fijación del dedo para que el tendón selle de manera normal y no me quede la falange torcida. Él me pone una latita, una lata de aluminio con una espuma amarrada para que cumpla ese proceso. Al cabo de algunos días yo vuelvo donde él porque es un artefactito muy incómodo para mí, o sea, me limita mucho en la vida doméstica, lavar, bañarse. Yo me sentía muy molesto con eso, no sabía cómo proceder. A los 15 días vuelvo donde él, me dice que he perdido mi tiempo porque no he procedido con la latita, me la pone de nuevo y me dice que empiece de nuevo el tratamiento, que son 6 semanas. Entonces vuelvo y me la pongo, pero yo sigo con las mismas dificultades de la incomodidad de tener eso. Se suelta, Se baja. Para empeorar voy a una casa ortopédica, la señora amablemente me recomienda otra cosa, yo me la pongo, vuelvo donde el médico, me dice que esa no es, que siga con la otra. Bueno, en la misma primera entrevista la segunda entrevista que hubo con el médico, ¿no? Ocurrieron las dos cosas. Claro, con otro médico. Este es estamos hablando de otro traumatólogo y otra clínica para mirar cómo el problema es grave acá en Chile. Entonces vuelvo donde este mismo traumatólogo me dice, claro, que ¿Otro traumatólogo? No, el mismo traumatólogo me dice que la férula que me ha puesto la señora no es la indicada, que es un error, que siga con mi latoncito que él me ha puesto, y yo sigo con mi latón y sufriendo la incomodidad de llevar eso, porque eso me corta, me talla, me lacera la piel, etcétera. Es algo muy molesto. Por accidente yo termino en un trabajo mío en una clínica en Colombia y casualmente me ve un ortopedista colombiano experto en manos, y él lo que me dice es que evidentemente el diagnóstico es acertado por parte del colega chileno, que yo tengo los músculos rotos, pero que lo que él me ha puesto es lo que en un sistema de urgencias pone una enfermera antes de ser visto por un ortopedista, y es una latita para fijar el dedo, para que el ortopedista, luego de una evaluación, de una observación sobre qué es lo que está pasando, él tome la decisión y mire cuál es la férula que mejor viene para ese caso. Y así fue. Entonces el médico colombiano me recetó esta ferulita. ¿Ven? Como ven, es un dedal simple, dedo entra, yo con esto puedo nadar, puedo correr, puedo hacer mi vida común y corriente y no genero ninguna incomodidad. Y hace lo que requería eso, inmovilizar la falange para que el dedo se recupere muy rápido, cosa que no pasó. Entonces yo vuelvo donde el médico chileno, ya de nuevo acá en Chile, voy donde él, le muestro esto, me dice, sí, eso es correcto, pero usted ya perdió mucho tiempo, usted ya ha estado llevamos 3 meses, abril, mayo, junio, llevamos 3 meses con esto, el dedo ya está sanado, pero su dedo está torcido. Entonces me dice él, lo mejor es evaluar la posibilidad de la cirugía. Entonces, con eso, ¿qué quiere? Lo que uno interpreta aquí es que hay un procedimiento desde su inicio mal hecho, porque lo que está intencionando el médico como representante de todo ese sistema viciado es la cirugía, o sea, un procedimiento costoso y traumático para el paciente, pero beneficioso económicamente para la clínica, porque, como sabemos, los gastos son mayores cuando algo que era tan simple como esto se hace con una cirugía, es mayor para la clínica, es en desfavor del paciente, y el procedimiento que era simplemente desde el primer día ponerme esta férula, que no representaba sino en costos chilenos, esto vale 1.000 pesos en Chile, era simplemente imponer esto y tener un paciente a las 4 o 5 semanas curado con su dedo estable, cosa que no fue así. Tremendo, impresionante. Entonces, bueno, saquen sus conclusiones, tenemos más historias, hay más ejemplos, y pues yo he visto que con hacer un ligero clic vamos a encontrar muchos más ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ir contando diversas situaciones que nos permitan reafirmar eso. La invitación está abierta para que cualquier persona que quiera contar alguna anécdota, situación, pues también la cuente, no tiene que ser de la salud, pero en general. Y por ahora vamos a empezar con estos temas de salud, ¿no? A ver qué alternativas encontramos, así que vamos con el
siguiente video a contar más cosas, pero hoy los contamos hasta aquí porque se nos acabó la luz. Muchas gracias, Juan. Ok. Chao.